Mucha gente cree que una gran nación debe ser ruidosa, rica y lo suficientemente poderosa como para que el mundo se incline ante ella. Pero México, de una forma silenciosa, estaba demostrando todo lo contrario. Aquel día el mundo seguía girando a su ritmo habitual. Los aeropuertos internacionales bullían de gente, las grandes metrópolis vibraban con una prisa incesante, y los informes económicos hablaban el lenguaje frío de las cifras y la eficiencia. Sin embargo, en medio de ese pulso constante, el nombre de México se mencionaba cada vez más, no solo como una tierra de fiestas, ruinas antiguas o comida que enamora paladares, sino como una sociedad que aún conservaba algo que muchas naciones desarrolladas parecían haber perdido en el camino. Un hombre escuchaba aquellos elogios con un escepticismo gélido. Daniel Weber, un ejecutivo europeo de operaciones terrestres de 58 años, no había viajado a México de vacaciones. Había venido a comprobar si la calidez humana que el mundo aclamaba era auténtica o simplemente una fachada bien construida para el turismo. México no recibió a Daniel con lo que él llamaría una imagen impresionante en el sentido convencional. No hubo un momento de turista, de pie ante una pirámide iluminada, sintiendo su corazón ablandarse al instante. No hubo el son de un mariachi desde un restaurante cercano o el aroma de los tacos al pastor que le hiciera sonreír involuntariamente. Lo primero que buscó al entrar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no fue la belleza, sino el movimiento. Observó la dirección de los pasajeros, el ritmo al que avanzaban las filas, el desempeño de los agentes en sus puestos. Se fijó más en las miradas que intercambiaban los trabajadores entre sí que en los letreros informativos o la arquitectura monumental que otros fotografiaban al instante. En toda su vida profesional, un aeropuerto nunca había sido un lugar romántico. Era un espacio donde un error mínimo podía magnificarse hasta convertirse en un desastre colosal. Un lugar donde la fatiga humana, las expectativas de los viajeros, las limitaciones de tiempo y la disciplina del sistema debían coexistir sin derecho a colapsar. Por eso, miraba todo con los ojos de quien cree que la fiabilidad de un país no reside en sus discursos, sino en los detalles que la mayoría ignora. Cómo cambiaba el rostro de un oficial al tratar con alguien apurado. ¿Cuánta densidad de gente podía absorber el sistema sin quebrarse? Si los pasillos que parecían fluidos eran producto de un buen diseño o de la simple suerte de que ese día nada saliera mal, Elena, su esposa, caminaba a su lado mucho más relajada. Ella sí miraba las tiendas, las luces y la colorida diversidad de personas que, admitía en silencio, tenían una vitalidad fascinante. Pero Daniel permanecía en su calma analítica. Vio a una familia con niños, a ejecutivos de traje, a un grupo de mochileros arrastrando sus maletas no muy lejos de una tripulación de vuelo. Vio a un agente inclinarse ligeramente para responder a la pregunta de un pasajero de edad avanzada. Vio a otro oficial dar una indicación con un gesto amable de la mano a un turista desorientado. Todo parecía ordenado, pero sin ser rígido. Y fue precisamente eso lo que le impidió emitir un juicio. Sabía muy bien que muchos sistemas pueden parecer impecables durante la primera hora. La verdad se revela cuando la presión comienza a aumentar. No tardó mucho en llegar. La presión llegó antes de lo esperado. Su primer vuelo había sufrido un ligero retraso. Para un turista común, esto sería una molestia menor. Pero para un hombre que había vivido su vida entera en función del tiempo y la continuidad de los viajes, una desviación de apenas unos minutos era suficiente para desestabilizar toda la estructura. Miró de nuevo la hora en su reloj. Calculó la distancia hasta la puerta de embarque para su conexión a Oaxaca. Evaluó las probabilidades con una precisión casi automática. Su cuerpo entró instantáneamente en su modo habitual, el del gerente de operaciones que sabe que la diferencia entre justo a tiempo y demasiado tarde a veces depende de la decisión de una sola persona en el terreno. Apuró el paso sin decir palabra. Elena lo siguió, acelerando. Atravesaron largos pasillos que reflejaban la luz limpia y fría de un aeropuerto moderno. Daniel no estaba en pánico. En el fondo, creía que la situación era manejable si el sistema tenía la flexibilidad suficiente. Si la persona en la puerta de embarque entendía que un pasajero en conexión no es simplemente alguien que llega tarde, sino parte de un flujo de viaje que merece ser tratado con lógica. Pensaba así porque él mismo había estado en innumerables situaciones similares y había visto tanto cómo un sistema ayuda a un ser humano como cómo lo expulsa fríamente. Pero cuando él y Elena llegaron a la zona de embarque, la atmósfera le indicó de inmediato que el momento había pasado.
Las cintas de seguridad ya estaban recogidas, algunos documentos sobre el mostrador estaban siendo apilados, y la expresión de la gente ya no era la de alguien que espera al último pasajero. Era el rostro de quien ha cerrado un proceso. Daniel se detuvo una fracción de segundo antes de caminar directamente hacia la empleada. No mostró la frustración de un pasajero típico. Habló con claridad, de forma concisa y estructurada. Explicó el retraso de su vuelo anterior. Señaló que él y su esposa habían caminado sin detenerse, e incluso citó los protocolos que muchos aeropuertos en Europa aplicaban para los pasajeros en conexión. Habló como alguien que entiende el sistema, no como alguien que suplica compasión sin fundamento. En su interior, esperaba que el lenguaje de un profesional hiciera que su interlocutora lo viera de manera diferente. Siempre había creído que quienes entienden las limitaciones de un sistema merecen una respuesta más flexible, por mínima que fuera. La joven empleada lo escuchó con atención. Su rostro estaba sorprendentemente tranquilo. No había pánico, ni miedo a la presión, ni una actitud defensiva inmediata. Tan pronto como él terminó de hablar, ella respondió con una voz suave, educada, pero firme, que la puerta de embarque se había cerrado según el procedimiento y que el proceso final del vuelo había concluido, por lo que no era posible aceptar más pasajeros. No fue una respuesta grosera en absoluto, pero tampoco le dejó ninguna apertura. Daniel replicó de manera más sistemática. Señaló la hora en su reloj, argumentó sobre la coordinación interlíneas y explicó que, en un sistema verdaderamente eficiente, a veces es la pequeña flexibilidad lo que define la calidad, no el apego ciego a la regla que deja a los pasajeros atrás. No levantó la voz, pero la dureza en su tono comenzaba a ser evidente. Alguien que ha vivido con reglas toda su vida siente un orgullo particular por su propia lógica, y en ese momento estaba convencido de que la razón estaba de su lado. Pero lo que recibió a cambio no fue el muro de hielo al que estaba acostumbrado en algunos aeropuertos europeos. La empleada mantuvo su tono. Se disculpó por no poder hacer lo que él pedía, pero al mismo tiempo no dejó que la decepción quedara flotando en el aire. Inmediatamente comenzó a explicarle las alternativas. Le indicó dónde estaba el mostrador de servicios para cambiar su vuelo, llamó a otro agente para que le ayudara a encontrar la ruta más conveniente y le preguntó con cortesía si necesitaba alguna otra ayuda. Daniel sintió un rápido conflicto interno. Seguía insatisfecho porque, en su lógica, esto era un fallo de flexibilidad, pero al mismo tiempo lo que tenía delante no encajaba en su marco de pensamiento. La agente no cedió, pero tampoco lo devaluó. No lo hizo sentir estúpido. No usó el reglamento como un escudo para protegerse. Lo rechazó claramente, pero sin convertir ese rechazo en un acto de deshumanización. Se alejó con Elena, con el pecho todavía lleno de resentimiento. No le gustaba perder el ritmo, no le gustaba tener que esperar, y menos aún la sensación de haber evaluado mal las probabilidades, aunque fuera por poco. Para alguien que había pasado su vida controlando errores, esto no era solo un inconveniente, afectaba silenciosamente a su orgullo profesional. Se sentaron en una zona de espera más tranquila. Daniel observaba a la gente pasar frente a los amplios ventanales de la terminal, la luz uniforme del aeropuerto, los empleados que continuaban su trabajo como si nada hubiera pasado. Repasó la conversación una y otra vez, buscando razones para confirmar que él tenía razón, y todavía lo creía. Pero algo muy pequeño le molestaba, como una astilla invisible. Porque si era justo, la agente no había empeorado la situación en lo más mínimo. No le dio lo que quería, pero tampoco lo dejó sintiéndose abandonado. En el mundo laboral que Daniel conocía, muchas personas podían explicar las razones correctamente, pero al mismo tiempo hacer que la otra parte se sintiera insignificante. Muchos sistemas mantenían las reglas impecablemente, pero aplastaban al ser humano que tenían delante hasta reducirlo a un caso que debía ser gestionado. Sin embargo, lo que acababa de experimentar no era así, y cuanto más lo pensaba, menos seguro estaba de qué era lo que realmente le molestaba. Elena le puso una mano suavemente sobre la suya, sin decir mucho. Sabía que a veces su marido no se enojaba por grandes problemas, sino porque el mundo se negaba a funcionar según la lógica en la que había confiado durante tanto tiempo. Daniel permaneció sentado, inmóvil, con la mirada fija en el flujo incesante de personas en aquel aeropuerto mexicano, y sin que él mismo se diera cuenta, la insatisfacción que creía que era solo sobre un sistema, comenzaba a abrir una pequeña grieta en su forma de ver el mundo. La grieta era demasiado pequeña para llamarla un cambio, pero fue suficiente para que aquel hombre, que nunca creía en los elogios fáciles, comenzara a preguntarse por primera vez si tal vez lo que se escondía bajo la calidez de México no era debilidad en absoluto. Para Daniel Weber, el tiempo de espera forzado en un lugar como un aeropuerto nunca fue un simple interludio entre dos destinos. Era el símbolo de algo que se había interrumpido
la prueba de que la maquinaria del viaje, que debía avanzar con precisión, había perdido su ritmo, sin importar cuán justificada fuera la razón del retraso. Su sentimiento inicial, por lo tanto, no cambió. Se sentó con él, silencioso pero denso, como alguien que por fuera parece tranquilo, pero por dentro sigue de brazos cruzados frente a la puerta cerrada de sus principios. Elena no lo presionó para que hablara, ni intentó consolarlo con frases bonitas. Simplemente se sentó a su lado y dejó que el tiempo pasara, sabiendo que a veces lo único que podía hacer que este hombre aceptara una nueva verdad era dejar que la observara con sus propios ojos, el tiempo suficiente, sin que nadie lo forzara. Al principio, Daniel siguió observando todo con su mirada de siempre. Analizó el movimiento de los agentes en diferentes puntos, evaluó la eficiencia de la fila frente a las pantallas de información, notó si los anuncios eran lo suficientemente claros sin ser estridentes. Examinó si el diseño de los pasillos entre las zonas de espera, las tiendas y las puertas de embarque realmente facilitaba el flujo de personas. Seguía haciendo lo que había hecho toda su vida, traducir el mundo frente a él al lenguaje de los sistemas. Pero a medida que pasaba el tiempo, poco a poco, lo que comenzó a captar su atención ya no fue el plano, ni el flujo de pasajeros, ni la eficiencia mecánica. Fue algo tan pequeño que apenas tendría cabida en cualquier informe de evaluación. No lejos de donde estaba sentado, una mujer mayor, una abuelita con un rebozo colorido, miraba un panel de información con aire de confusión. En una mano sostenía una bolsa de lona y en la otra unos papeles desordenados. Un agente de seguridad, una mujer joven, pasó por allí. No le señaló la dirección desde lejos para seguir su camino, ni le ofreció una sonrisa prefabricada para terminar rápido. Se detuvo, se acercó a ella, se inclinó un poco para que su mirada no estuviera por encima de la anciana, y le habló lentamente, con una voz suave pero clara. Daniel no escuchó todas las palabras, solo percibió su cadencia, un ritmo que no apuraba, que no empujaba, que no mostraba la autoridad de quien sabe más. Luego, la acompañó con naturalidad en la dirección correcta, como si esa ayuda no fuera nada especial. Observó esa escena más tiempo de lo que pensó que lo haría. Poco después, en un pasillo bastante concurrido, un empleado de limpieza empujaba su carrito a través de la multitud. En lugar de abrirse paso con brusquedad o pedir permiso con irritación, redujo la velocidad, hizo un leve gesto con la cabeza a quienes bloqueaban su camino sin querer, acompañado de una sonrisa tan sutil que era casi invisible. Cuando le dejaron pasar, inclinó ligeramente la cabeza, como un hábito, no como un ritual para aparentar. Daniel había visto cortesía en entornos laborales innumerables veces, pero lo que veía era diferente de la cortesía funcional a la que estaba acostumbrado. No era rígida, no era forzada, y lo más importante, no hacía que el receptor se sintiera como si estuviera siendo gestionado. En otro rincón, un niño pequeño comenzó a llorar ruidosamente, agotado. Sus padres parecían visiblemente estresados. Un joven en un mostrador de información seguía explicándoles algo con calma. No sonreía en exceso, no usaba palabras melosas para complacer. Simplemente hablaba con un tono de voz que transmitía respeto, incluso en el momento más caótico y menos presentable para esa familia. Daniel comenzó a sentirse extrañamente perplejo, porque lo que veía no encajaba con su idea de un buen servicio. El servicio bien entrenado lo entendía demasiado bien como para confundirse. Se pueden enseñar frases, gestos estándar y procedimientos, pero lo que tenía delante parecía más profundo. Era como si estas personas no solo supieran qué hacer, sino que supieran instintivamente cómo hacer sentir a la otra persona sin devaluar a nadie en el proceso. A medida que su mente se calmaba lo suficiente como para absorber su entorno, empezó a ver lo mismo una y otra vez, en diferentes formas. El empleado de una cafetería hablándole a un cliente mayor un poco más despacio de lo normal, sin dar a entender que era una carga. Una mujer de mediana edad cediendo su asiento a un hombre con bastón, sin buscar una mirada de agradecimiento. Jóvenes apurados que, de alguna manera, dejaban espacio en sus movimientos para quienes caminaban más lento. Eran todos incidentes tan pequeños que casi nadie en el mundo los consideraría dignos de recordar. Pero cuanto más pequeños eran, más escapaban a la acusación de ser una actuación. Daniel sintió un nuevo tipo de incomodidad. No era la irritación por el retraso, sino la inquietud de alguien que se enfrenta a una forma de realidad que sus viejas herramientas de pensamiento no pueden descifrar. Había pasado su vida creyendo en lo medible, el tiempo, la precisión, la tasa de error, la coordinación del personal. Ese era el lenguaje con el que juzgaba la calidad del mundo.
pero ahora se enfrentaba a algo innegablemente real que, sin embargo, no aparecía en ninguna tabla de evaluación. Era una atmósfera de respeto mutuo en un espacio público, una gentileza que no debilitaba el deber, una ayuda que no convertía al otro en un objeto de lástima. Elena se dio cuenta desde el principio de que algo se movía dentro de él. Por eso, después de un largo silencio, dijo en voz baja: «Quizás lo más impresionante no es que hagan bien su trabajo, sino que parecen haber aprendido que la persona que tienen delante tiene la misma dignidad que ellos». Daniel no respondió de inmediato. No era hombre de aceptar una frase solo porque sonara verdadera o hermosa, pero tampoco podía negarla. Durante las últimas horas, lo que había visto no era solo la eficiencia de una organización, ni la pulcritud de sus operaciones. Era una cierta calidad en las relaciones humanas. Era el hecho de que extraños cansados, confundidos o presionados no eran tratados como un peso muerto para el sistema. Una idea comenzó a formarse lentamente en su mente. Si estos incidentes hubieran sido obra de una o dos personas, podría atribuirlo a la personalidad individual o a la buena suerte. Pero cuando se repetían en diferentes edades, puestos, áreas y situaciones, sin coordinación ni exhibicionismo, una posibilidad diferente se hacía más fuerte. Esto podría no ser sobre empleados excepcionales, sino sobre una cultura que no estaba en los carteles publicitarios, sino oculta en el tono de voz, en la distancia entre las personas y en el ritmo con el que alguien decidía ir un poco más despacio para que otro no se sintiera solo. Aún no había cambiado por completo su forma de pensar. No estaba listo para admitir que se había equivocado. Conservaba su cautela y una parte de él todavía se aferraba a las viejas explicaciones que hacían el mundo más fácil de entender. Pero algo dentro de él realmente se había suavizado. Empezó a dejar de ver a México como un país sobrevalorado por el mundo y comenzó a sospechar que quizás los numerosos elogios que había oído no surgían de hermosas postales o estrategias de marketing, sino de estas pequeñas cosas que un visitante podía sentir de inmediato, incluso sin poder ponerlas en palabras. Cuando levantó la vista hacia la gente que seguía moviéndose sin parar en aquel enorme aeropuerto, Daniel sintió como si estuviera de pie ante otra puerta. Aún no sabía qué había detrás, pero ahora sabía que existía. Este país tal vez no revelaba su corazón a través de grandes declaraciones, sino a través de lo que su gente hacía cuando nadie miraba, a través de una delicadeza que no pedía recompensa y de una cortesía que no hacía que el deber perdiera su firmeza. Por primera vez desde que llegó a México comenzó a calmarse. No era la calma de quien se rinde a las circunstancias, sino la de quien empieza a permitir que otra forma de verdad se acerque. Y aunque todavía no podía nombrarla con claridad, su corazón comenzaba a ser tocado, lo suficiente como para que el mundo que creía haber visto en su totalidad comenzara a ganar, silenciosamente, de una nueva dimensión. Cuando el nuevo plan de viaje estuvo arreglado, Daniel y Elena salieron del aeropuerto en el momento en que la Ciudad de México cambiaba lentamente de color del atardecer al anochecer. Los últimos rayos de sol todavía tocaban los cristales de los edificios altos a lo lejos, reflejando un brillo cálido. Las amplias avenidas estaban llenas de coches, camionetas, autobuses y motocicletas que fluían juntos como múltiples corrientes de un río que, aunque diferentes, se movían en la misma dirección. Daniel se sentó en el coche, con su habitual semblante serio. No dejó que la primera impresión de la gran ciudad lo ablandara fácilmente. Seguía observando con la cautela de alguien que ha empezado a dudar de algo, pero que no creerá hasta verlo en un contexto más amplio que el de un aeropuerto. Para él, el aeropuerto todavía podría ser un espacio altamente entrenado. Sus empleados podrían haber recibido una capacitación tan estandarizada que todo pareciera artificialmente amable. Pero si lo mismo aparecía en la vida real, fuera de esa zona meticulosamente controlada, su significado cambiaría por completo. Esa fue la razón por la que miró por la ventanilla con más intención que la de un simple turista. No buscaba monumentos ni la belleza de las postales. Buscaba el ritmo, las relaciones entre las personas, la forma en que una ciudad gestionaba la diversidad, la prisa y la densidad sin desmoronarse en la rudeza. Lo primero que notó fue que la Ciudad de México no intentaba explicarse a sí misma. La ciudad parecía existir en un estado donde muchas cosas se superponían sin sentir la necesidad de elegir ser una sola. Rascacielos y vallas publicitarias modernas se alzaban no muy lejos de pequeños altares callejeros con flores frescas. Un coche de lujo reducía la velocidad al pasar junto a un puesto de frutas en la acera. Un joven con camisa de oficina caminaba junto a una vendedora mayor que arreglaba su mercancía.
La vida moderna y las tradiciones profundas coexistían en el mismo espacio sin que nadie sintiera que esas imágenes eran contradictorias. Esto en sí mismo no sorprendió a Daniel. Había visto muchas ciudades llenas de contrastes. Lo que realmente le interesó fue la sensación de que estos contrastes en la Ciudad de México no chocaban constantemente. Convivían con un cierto ritmo, no del todo pulcro, pero tampoco roto. El conductor era un hombre de mediana edad que no hablaba mucho inglés, pero intentaba explicarles la ruta con gran esmero. Cada vez que el tráfico se ralentizaba, se giraba para mirarlos por el espejo retrovisor con una ligera sonrisa, como si se disculpara en nombre de toda la ciudad, aunque él no fuera la causa de nada. Ese gesto era tan pequeño que la mayoría de la gente lo pasaría por alto, pero Daniel lo guardó de inmediato. Sabía que en muchas metrópolis más eficientes la gente podría dar información más precisa o conducir de forma más sistemática, pero no en todas partes un extraño sentiría la necesidad de asumir una responsabilidad emocional por la incomodidad de otro, incluso cuando estaba más allá de su deber. Elena miraba hacia afuera, con el rostro un poco más relajado, mientras Daniel permanecía en silencio. No era de los que sacan conclusiones precipitadas de impresiones aisladas. Era demasiado cauteloso para permitir que la imagen de esta ciudad se convirtiera en un fácil romanticismo. Pero cuanto más se adentraba el coche en la ciudad, más sentía que había algo aquí que se parecía a lo que había empezado a ver en el aeropuerto. La capacidad de mantener cierta ternura en la convivencia humana, incluso bajo la densidad y la presión de la vida moderna. Al día siguiente no salieron con el típico plan turístico de visitar todos los lugares importantes. Eligieron moverse de una manera que permitiera a la ciudad revelarse por sí misma. Daniel quería ver la vida, no solo los lugares. Caminó por callejones donde tiendas antiguas se mezclaban con cafés modernos. Pasó por iglesias donde, a pesar de los turistas, todavía había lugareños encendiendo una veladora y sentándose en silencio. Atravesó mercados donde el regateo y las risas podían coexistir sin endurecer el ambiente. En un lugar, que era solo una pequeña fonda al borde de la calle, con unas pocas mesas de plástico, un viejo ventilador girando lentamente en una esquina y el aroma de un guiso casero flotando en el aire, la dueña, una mujer mayor, se movía con una agilidad experta. Hablaba muy poco inglés, pero en sus ojos y en su tono de voz había una energía que calentaba todo el lugar. Elena le sonrió y ella devolvió una sonrisa genuina antes de intentar explicar el menú con palabras simples y gestos que no hacían sentir al oyente tonto o una carga. Daniel observó la escena en silencio. Notó que ella no trataba a los clientes extranjeros de manera muy diferente a los locales. No era excesivamente dulce esperando una propina, no se impacientaba con los que parecían confundidos con la comida y no mostraba que tener que explicar algo de nuevo fuera una molestia. Cuidaba cada plato que salía de su pequeña cocina como si no fuera solo mercancía, sino un reflejo de su orgullo y su papel. Cuando la comida fue servida, Daniel percibió algo más que el sabor. Se dio cuenta de que aquí la comida no solo llenaba el estómago, era una forma de hospitalidad, de cuidado, y una manera de hacer que extraños de todo tipo compartieran un mismo espacio sin sentirse demasiado ajenos. En muchas ciudades, un restaurante es un lugar de consumo eficiente. La gente entra, pide, come, paga y se va. Pero en esa pequeña fonda, Daniel comenzó a ver otro significado del espacio compartido. No era solo un punto de servicio, sino un lugar donde los humanos todavía se veían como algo más que sus funciones. Un cliente no era solo una venta más, y el personal no era solo una herramienta para llevar la comida a la mesa. Todo podía ser muy ordinario, pero esa misma ordinariez contenía un peso que él comenzaba a sentir cada vez más claramente. Más tarde, cuando caminaron hacia un mercado nocturno lleno de gente, las luces de los puestos se reflejaban en la calle aún cálida. Los gritos de los vendedores, las risas y el sonido de los utensilios creaban una atmósfera vibrante. Pero lo que hizo que Daniel se detuviera no fue el bullicio, sino la naturaleza de ese bullicio. No era solo el impulso de comprar y vender. También había una cualidad de comunidad mezclada. Un niño corrió frente a un puesto y la vendedora de al lado le llamó la atención con preocupación. Un anciano que caminaba lento recibió espacio de la gente a su alrededor casi sin palabras. Muchos vendedores hablaban con sus clientes no solo como compradores, sino como seres humanos que compartían la misma tarde. Todo esto no era una imagen idealizada, no era perfecta ni ordenada en cada rincón, y no estaba libre de caos. Daniel comenzó a entender que su poder residía precisamente ahí. Era la realidad de la vida que aún conservaba cierta calidez bajo su imperfección. El desorden no borraba el valor de las personas,
y la modernidad aún no había erosionado por completo la capacidad de esta sociedad para responderse mutuamente con el corazón. Esa noche, de vuelta en el hotel, se quedó mirando las luces de la ciudad desde la ventana, en silencio, durante mucho tiempo. No estaba listo para elogiar a este país sin reservas. Todavía veía la confusión, las inconsistencias y cosas que muchos sistemas en Europa harían de manera más pulcra. Pero lo que había cambiado radicalmente era que ya no podía mirar esas imperfecciones con los mismos ojos. Porque debajo del desorden comenzaba a haber una fuerza de cohesión. Debajo de la diversidad comenzaba a haber un ritmo compartido. Y debajo de la imagen que el mundo solía recordar de la ciudad, comenzaba a percibir una profundidad que no podía ser creada solo para impresionar a los extranjeros. Más importante aún, empezó a sospechar que lo que vio en el aeropuerto no fue una excepción. Pudo haber sido solo la primera ventana que se le abrió para ver algo sobre la sociedad mexicana. Y si lo mismo se repetía en las calles, en los restaurantes, en los mercados, en los conductores y en la forma en que la gente compartía el espacio en la vida cotidiana, entonces su antigua explicación ya no era suficiente. No se trataba solo de servicio, ni de imagen, ni siquiera de cortesía. Se trataba de alguna estructura interna que todavía impedía que los seres humanos en esta sociedad fueran reducidos a meros roles o funciones. Por primera vez, Daniel empezó a ver a México no como un país que él estaba examinando, sino que, al menos en cierto modo, se estaba convirtiendo en un espejo que le devolvía el reflejo. Le mostraba que quizás las palabras fuerza, orden y progreso, que siempre había usado para medir el mundo, carecían de una capa de significado que apenas ahora, lenta y silenciosamente, comenzaba a descubrir aquí. Después de pasar suficientes días en la Ciudad de México como para empezar a percibir el pulso interno de la ciudad más allá de su superficie, Daniel y Elena viajaron hacia el sur, a Oaxaca. Esta transición no fue solo un cambio de lugar. Fue como pasar de la capa externa de sus preguntas a una más profunda. La Ciudad de México lo había hecho dudar de su marco de pensamiento. Pero Oaxaca estaba a punto de hacer algo más. Iba a hacer que esas dudas se asentaran lentamente hasta tomar la forma de una comprensión. Desde el primer momento de su llegada, sintió la diferencia sin necesidad de explicaciones. La ciudad no era tan pequeña como para ser silenciosa, ni tan lenta como para estar inmóvil, pero tenía un ritmo que se relajaba lo suficiente como para que las pequeñas cosas de la vida cotidiana no fueran devoradas por la prisa. La gente seguía trabajando, viajando, comprando, hablando y viviendo como en cualquier otra ciudad, pero todo parecía tener un pequeño espacio entre un evento y el siguiente. Un espacio que permitía que las acciones de una persona todavía llegaran a los sentimientos de otra. Daniel no verbalizó esto, simplemente observó a través de la ventanilla del coche que lo llevaba a su alojamiento. Vio más árboles, los muros de piedra de una iglesia antigua no lejos de un café moderno, a jóvenes con ropa de moda pasando junto a una anciana que llevaba flores en la mano, pequeñas tiendas familiares con sus puertas de madera abiertas de una manera que hacía que toda la ciudad pareciera respirar a su propio ritmo. No huía de su pasado ni se apresuraba a demostrar su modernidad al mundo exterior. Se alojaron en un pequeño hotel cerca del centro histórico. El lugar no era lujoso como un hotel de cadena internacional, pero tenía una serenidad bien dispuesta. Pasillos de baldosas de terracota, un ligero aroma a hierbas, una iluminación suave y conversaciones que nunca eran demasiado ruidosas. Todo parecía no intentar impresionar a nadie, pero tampoco se descuidaba. Un joven recepcionista los recibió con un cortés buenas tardes. Su voz era clara, sencilla y tenía un nivel de respeto que hacía que el huésped se sintiera honrado sin ser tratado como alguien excesivamente importante. Daniel notó que la cortesía mexicana aquí tenía un carácter diferente a la etiqueta de negocios a la que estaba acostumbrado en Europa. No nacía de una distancia fría que mantenía a todos a salvo de invadir el espacio del otro, ni de la energía de un servicio que busca una alta calificación. Parecía más bien un esfuerzo gentil por hacer que la otra parte no se sintiera incómoda, tanto en las palabras como en el tono de voz, las pausas e incluso el contacto visual. Todo parecía ajustado con precisión a la dignidad del interlocutor. Al día siguiente no planearon nada en especial. Simplemente salieron a caminar lentamente, dejando que la ciudad se revelara a través de las cosas ordinarias. A Daniel le empezó a gustar. Vio a un vendedor arreglando frutas en su puesto con un esmero innecesario, pero que aún así lo hacía. Vio a una mujer de mediana edad quitarse los zapatos con cuidado y arreglarse la blusa antes de entrar a una pequeña capilla, sin que nadie la estuviera observando. Vio a un grupo de escolares riendo mientras caminaban, pero que bajaban la voz casi instintivamente al pasar junto a un sacerdote.
Estas imágenes no tenían poder por su grandeza, sino porque eran demasiado pequeñas para hacer una actuación. Daniel comenzó a sentir que la palabra cultura, que había oído usar hasta el cansancio en el ámbito turístico, podría significar algo completamente diferente aquí. En Oaxaca, la cultura no estaba congelada en un museo para ser vista a distancia. No era solo un patrón en un textil, una canción en un festival o una lista de sitios para fotografiar. Tenía un pulso vivo en la forma en que las personas se relacionaban entre sí en la vida real. Visitaron una iglesia a media mañana. La suave luz del sol caía sobre el suelo de piedra. El sonido lejano de una campana llegaba desde el interior. El viento movía las hojas de los árboles con un ritmo delicado. Daniel se quedó en silencio, observando a un hombre mayor barrer lentamente las hojas secas del patio con una escoba de ramas. Su movimiento no tenía nada de espectacular. Nadie se detuvo a mirar. Nadie aplaudió. No había ninguna placa que explicara la importancia de ese pequeño acto. Pero Daniel sintió que entendía algo sobre esta ciudad a través de esa imagen, mucho más que a través de toda la información que había leído antes de viajar. Aquí, parecía que todavía se creía que hacer las cosas pequeñas de manera correcta y hermosa tenía un valor en sí mismo, incluso si nadie lo veía, incluso sin una recompensa inmediata, e incluso si ese trabajo nunca sería contado en los indicadores de rendimiento del mundo moderno. Esta idea tocó algo profundo en él. Su vida profesional se había desarrollado en un mundo que enseñaba a valorar lo que se puede medir rápida y claramente, y que se puede resumir en un beneficio sistémico. Sin embargo, en esta ciudad, se enfrentaba a algo que no era ruidoso, ni rápido, ni proclamaba su valor, pero que era extrañamente sólido. Por la tarde se detuvieron en una pequeña tienda de chocolate artesanal. La dueña era una mujer de unos 60 años que hablaba poco y se movía con una lentitud consciente. Cuando Elena le preguntó sobre los tipos de chocolate, no respondió apresuradamente para vender, sino que fue presentando cada uno con una voz suave y pausas que hacían sentir al oyente que lo que tenía delante no era una simple mercancía, sino algo que merecía ser transmitido con respeto. Daniel observó sus manos mientras servía una muestra. Eran firmes, suaves y sin prisa. Había visto habilidad y pericia innumerables veces, pero rara vez había visto una habilidad que conservara la gentileza sin parecer débil. Empezó a comprender que la suavidad que sentía en México no era fragilidad, no era una evasión de la realidad, no era ceder en todo para mantener un buen ambiente, ni bajar los estándares para que alguien se sintiera cómodo. Al contrario, parecía ser otro tipo de fuerza, una fuerza que permitía a las personas cumplir con su deber con firmeza sin hacer que la otra parte se sintiera disminuida. Una fuerza que ayudaba a que el orden y la compasión coexistieran sin anularse mutuamente. Cuanto más tiempo pasaba en Oaxaca, más sentía que la ciudad le estaba haciendo algo en silencio. No con persuasión ni con imágenes hermosas o explicaciones turísticas, sino desmantelando lentamente su resistencia interna, una capa a la vez. Esa resistencia le había ayudado a trabajar bien, a no ser engañado por palabras bonitas y a distinguir entre imagen y calidad. Sin embargo, ahora empezaba a ver que esa misma resistencia podría haberle hecho ver el mundo de una forma más estrecha de lo debido. Lo había llevado a valorar tanto la estructura que a veces pasaba por alto lo que nutre el deseo humano de permanecer dentro de ella. Por la noche, mientras regresaban a su alojamiento por una calle donde las luces cálidas iluminaban los viejos muros, Elena se volvió y le preguntó en voz baja si Oaxaca le hacía sentir diferente a la Ciudad de México. Daniel guardó silencio por un momento antes de responder que la Ciudad de México le había hecho empezar a ver que la gentileza podía coexistir con la complejidad de una gran metrópoli. Pero Oaxaca le estaba haciendo sentir que esa gentileza podría no ser solo un rasgo social, podría ser el resultado de algo inculcado mucho más profundamente. Algo que no necesitaba anunciarse, sino que se filtraba en la forma en que la gente caminaba, hablaba, trabajaba y respetaba su entorno. No dijo en voz alta que un nuevo sentimiento estaba naciendo en su interior. No era la impresión de un viajero, ni la admiración de un visitante que está teniendo un buen momento. Se parecía más a un respeto que crecía lentamente, sin que él mismo quisiera admitirlo por completo. Empezó a sentir que México tal vez no estaba tratando de demostrarle nada. Al contrario, le estaba permitiendo ver que las palabras desarrollo, fuerza y civilización, a las que se había aferrado durante tanto tiempo, podrían estar incompletas si no había suficiente espacio en ellas para la gentileza que preserva la dignidad humana. Y en esa noche, cuando el aire de Oaxaca comenzaba a refrescar, Daniel Weber se dio cuenta por primera vez de que ya no viajaba por México solo como alguien que examina un país. Estaba caminando por un lugar que, sin prisa,
Le estaba enseñando lentamente que la grandeza de una sociedad podría no residir en controlarlo todo, sino en saber ser fuerte sin que los corazones de su gente se endurezcan en el proceso. La mañana siguiente en Oaxaca tenía una quietud extrañamente diferente a la del día anterior, como si toda la ciudad acabara de tomar una respiración profunda. El aire después del amanecer todavía era fresco, y la luz del sol subía lentamente por los viejos muros y las copas de los árboles con un ritmo pausado. Daniel se despertó más temprano de lo habitual, sin una razón clara. No tenía un horario que seguir, ni un vuelo que supervisar, ni informes que revisar, pero en lugar de sentirse vacío, sintió como si estuviera esperando algo que aún no podía explicar. Elena, como siempre, no dijo mucho. Salieron tranquilamente de su alojamiento y caminaron por las pequeñas calles que comenzaban a cobrar vida. Algunas tiendas apenas abrían sus puertas. El olor a café y a pan recién hecho se mezclaba en el aire. Una mujer mayor arreglaba flores frente a su tienda con esmero. Un joven con ropa de oficina estacionó su motocicleta y se inclinó respetuosamente ante un pequeño altar en la calle antes de seguir su camino. Todo parecía pequeño, ordinario, nada que asombrara al mundo exterior. Pero cuanto más ordinario era, más sentía Daniel que se acercaba a algo auténtico. Comenzó a notar que en Oaxaca la gente no mostraba respeto de una manera diseñada para ser vista. Lo hacían como si fuera parte de su respiración. Bajar la voz al pasar por un lugar tranquilo. Apartarse para dejar pasar a una persona mayor sin necesidad de palabras. No pararse sobre la cabeza de alguien en un espacio reducido. No proyectar las propias emociones para invadir el espacio común. Estas no eran reglas escritas en letreros, ni eslóganes culturales que los hoteles enseñaban a los turistas. Parecían ser un músculo social que la gente usaba de forma natural. Daniel había vivido en un mundo que hablaba mucho de derechos, espacio personal y límites claros. Respetaba esas cosas y todavía creía que eran necesarias. Pero aquí comenzaba a ver otra capa de la convivencia. No solo no invadirse mutuamente, sino también ajustarse sutilmente para hacer espacio al otro. La diferencia era mínima en palabras, pero lo suficientemente grande como para darle a una sociedad una temperatura emocional completamente diferente. Esa tarde caminaron por una calle cerca de un antiguo barrio comunitario. Había pequeñas tiendas de abarrotes, una peluquería de antaño, casas de adobe con las ventanas abiertas y puestos de venta frente a las casas que parecían conectar la vida privada con el mundo exterior de forma armoniosa. Los niños regresaban de la escuela, algunos todavía con sus uniformes. Los vendedores de comida comenzaban a preparar sus puestos para la noche. Se oían conversaciones desde varias esquinas, pero ninguna era tan invasiva como para ahogar a las demás. La ciudad entera no parecía intentar controlar esta vitalidad de forma estricta, pero tampoco la dejaba chocar caóticamente. Algo la sostenía en silencio. Entonces, el cielo cambió rápidamente. Nubes oscuras se deslizaron sobre los tejados y las copas de los árboles, como si la ciudad ya lo supiera. El viento comenzó a soplar un poco más fuerte. Varios vendedores ajustaron sus lonas. Algunos niños corrieron más rápido. La gente de la zona no entró en pánico. Era como si todos entendieran la misma señal sin que nadie tuviera que decir nada. Un aguacero cayó casi de inmediato. Rápido, denso y lo suficientemente fuerte como para obligar a varios grupos de extraños a refugiarse bajo el mismo techo. Daniel y Elena se apresuraron a guarecerse bajo el toldo de una tlapalería. Ya había varias personas allí. Una mujer de mediana edad con bolsas de mercado, un joven con un casco de moto en la mano, dos estudiantes de pie junto a un pilar, un anciano que acababa de llegar desde el otro lado, y el dueño de la tienda que movía su mercancía para que no se mojara. La escena, a primera vista, era un suceso común en una ciudad latinoamericana, gente apiñada por la lluvia. Pero en los siguientes minutos, Daniel comenzó a ver algo nada común. El hombre que estaba más cerca del borde del toldo se movió hacia adentro automáticamente para que la mujer con las bolsas estuviera en un lugar menos expuesto al agua. Uno de los estudiantes levantó su mochila del suelo y se movió para que el anciano tuviera un lugar más cómodo para pararse, sin mirar alrededor para que alguien viera su buena acción. El dueño de la tienda sacó 2 sillas de plástico para la mujer mayor que acababa de llegar y para el anciano, diciendo solo unas pocas palabras en un tono que no convertía la ayuda en un gran gesto. Otra mujer ayudó a sostener las bolsas de una extraña, mientras ésta intentaba cerrar un paraguas que no cooperaba. Todo sucedió de forma rápida, fluida y tan natural que era asombroso. Nadie se proclamó a sí mismo como amable. Nadie puso cara de sacrificio. Nadie creó una atmósfera para que este pequeño evento se convirtiera en una imagen conmovedora digna de ser publicada en redes sociales.
Era simplemente un grupo de personas bajo el mismo techo que entendieron colectivamente que, en esa situación, debían hacerse espacio, ayudarse a llevar cargas pequeñas y hacer que los demás sintieran que no estaban enfrentando la lluvia y la incomodidad solos. Daniel se quedó más quieto de lo normal. Apenas escuchaba el sonido de la lluvia golpeando el asfalto, porque algo dentro de él sonaba más fuerte. No era una gratitud repentina ni la calidez fácil de un viajero impresionado. Lo que ocurría en él era mucho más complejo. Era la sensación de ser perturbado por un tipo de verdad, una verdad no violenta pero lo suficientemente poderosa como para hacer temblar la estructura de su pensamiento. En los últimos días había visto cortesía, gentileza y cuidado mutuo en diferentes lugares. Pero este pequeño incidente bajo la lluvia conectó todo de manera clara. Porque aquí no había un sistema de servicio, ni un mostrador, ni un formulario, ni estándares de atención al cliente, ni incentivos comerciales. Solo había un puñado de seres humanos que, por casualidad, compartían un momento de incomodidad y elegían tratarse mutuamente con consideración, sin que nadie se los enseñara. Comenzó a entender que si lo mismo hubiera ocurrido en el aeropuerto, aún podría haberlo explicado como el resultado de una capacitación. Si hubiera ocurrido en un hotel, podría haberlo llamado un estándar de servicio. Si hubiera sido en un restaurante, podría haberse dicho a sí mismo que era parte de la hospitalidad. Pero ahora, esas explicaciones ya no eran suficientes, porque lo que vio bajo la lluvia fue una respuesta humana sin un motivo externo claro que la sustentara. Y al ser así, revelaba una raíz mucho más profunda. Elena observaba la misma escena en silencio. Se giró para mirar a su marido por un instante y supo de inmediato que esta vez era diferente. Sus ojos ya no tenían la dureza de alguien que evalúa. Era la mirada de alguien que está aceptando que hay algo que nunca había entendido realmente sobre las palabras civilización y progreso. La lluvia comenzó a amainar, pero Daniel sintió como si estuviera en uno de los momentos más claros de su viaje. No sentía que México estuviera tratando de demostrarle nada. Sentía lo contrario, como si esta sociedad no tuviera la intención de enseñarle nada. Simplemente vivía a su manera. Y porque vivía de manera tan auténtica, él comenzaba a ver lo que antes no tenía cabida en su marco de pensamiento. Cuando la gente comenzó a dispersarse, el dueño de la tienda dijo algo breve con una sonrisa a los que quedaban. Los estudiantes salieron corriendo. El hombre de mediana edad arrancó su motocicleta. El anciano continuó su camino en silencio. Todo terminó de forma tan ordinaria que apenas quedaron rastros en la calle, aparte del suelo mojado y el olor a tierra después de la lluvia. Pero dentro de Daniel, ese evento no terminó tan fácilmente. Caminó de regreso con Elena en silencio, escuchando el goteo del agua de los tejados y el sonido de sus zapatos sobre el pavimento húmedo, con una mente que ya no era la misma. Porque una pregunta se había formado con tal claridad que ya no podía ignorarla. La pregunta no era si los mexicanos eran amigables, ni si el país era hermoso, ni si el servicio era bueno. Era una pregunta mucho más profunda. ¿De qué están hechas las personas aquí para poder moverse juntas de esta manera tan precisa, sin que la ayuda se convierta en una degradación para el otro y sin que la gentileza se convierta en debilidad? Todavía no tenía la respuesta. Pero por primera vez estaba seguro de que necesitaba saberla. Porque lo que México le estaba revelando no era solo el encanto de una sociedad. Podría ser una lección sobre la humanidad que el mundo, lleno de sistemas perfectos, estaba olvidando tristemente, poco a poco. Después de que cesó la lluvia, las calles de Oaxaca parecían haber sido limpiadas de algo más que polvo y el calor de la tarde. También de parte del ruido, que suele adherirse a la superficie de la vida cotidiana. Mientras las gotas de agua aún colgaban de los aleros, el olor a tierra húmeda flotaba suavemente y la luz del atardecer se extendía sobre el pavimento mojado. Daniel Weber caminaba un poco más despacio. No tenía prisa por volver al hotel. Físicamente no había razón para detenerse, pero mentalmente sentía que aún no había salido de lo que acababa de presenciar bajo aquel toldo. Elena caminaba a su lado respetando su silencio. Él le agradeció en su interior por entenderlo lo suficientemente bien como para no llenar con palabras un momento en el que el habla podría haber destruido la verdad que se estaba formando lentamente. Había vivido casi toda su vida con la idea de que cada problema debía ser analizado y desglosado claramente. Pero esa tarde, lo que se movía dentro de él se negaba a organizarse en frases sencillas. Era más profundo que un evento, más profundo que una impresión, y mucho más profundo que la admiración de un turista. Cuando se acercaban a la callejuela que llevaba a su hotel, el joven recepcionista que Daniel había visto esa mañana se acercó con un paraguas. El joven le hizo un gesto cortés con la cabeza y una leve sonrisa.
y dijo que había salido a ver si los huéspedes que aún estaban fuera podrían necesitar ayuda después de la lluvia. Su tono de voz era simple, sin hacer que su gesto de consideración pareciera grandioso ni mostrar un profesionalismo calculado para impresionar. Daniel asintió lentamente. No respondió de inmediato si necesitaba ayuda o no, pero lo que sucedió a continuación fue más importante que cualquier respuesta. Mientras los tres caminaban lentamente bajo el mismo paraguas, en una calle que todavía olía a lluvia, sintió que ya no podía guardar ciertas preguntas en su interior. Lo habían estado siguiendo desde el aeropuerto en la Ciudad de México, a través de la pequeña fonda del conductor, del ritmo de la ciudad, de las iglesias, de la gente bajo la lluvia, y ahora estaban lo suficientemente claras como para ser formuladas sin temor a ser impertinentes. Se volvió hacia el joven y le preguntó, con una voz tranquila pero más seria de lo habitual, ¿dónde aprendían los mexicanos estas cosas? Continuó diciendo que durante varios días había visto a la gente tratarse con una gentileza que no comprometía el deber, que no convertía la ayuda en un acto de condescendencia y que no hacía que la cortesía pareciera una actuación para obtener una buena calificación. Quería saber si esto era simplemente un estándar de servicio, una etiqueta social básica o algo más profundo. El joven empleado aminoró un poco el paso, como si eligiera las palabras adecuadas. No respondió apresuradamente como alguien que quiere impresionar a un huésped extranjero, ni usó una explicación memorizada. Al contrario, guardó silencio por un momento, como si buscara las palabras más honestas para lo que realmente sentía. Finalmente respondió, para muchos de nosotros, esto no empieza pensando que estamos dando un servicio. Empieza con el sentimiento de que si hay alguien frente a ti, sea un huésped, un extraño, un anciano, un niño, o incluso alguien a quien nunca volverás a ver, no debería tener que enfrentar una dificultad o una incomodidad solo, cuando tú podrías hacer algo pequeño para ayudar. Pero eliges no hacerlo. Continuó, con sencillez. En mi casa nadie me enseñó esto con palabras grandes. Mis padres no hablaban de ideologías todos los días, pero me enseñaron a ser considerado, a respetar a los demás, a observar el ritmo de quienes me rodean y, lo más importante, a nunca hacer sentir mal a alguien innecesariamente. Si trabajas con gente, no lo hagas solo para cumplir una tarea, sino de una manera que la otra persona siga sintiendo que conserva su dignidad. Esas frases no contenían palabras floridas, ni explicaciones teóricas, ni referencias a la imagen del país. No eran palabras diseñadas para conmover, pero para Daniel fue como si algo se filtrara lentamente en la parte más dura de su ser. Se quedó pensando en las palabras. No hacer sentir mal a alguien innecesariamente, no dejar a alguien solo cuando puedes ayudar, y cumplir tu deber sin destruir la dignidad del otro. En el mundo laboral del que provenía, la palabra eficiencia era suprema. Era necesaria, racional y ayudaba a que un mundo complejo no colapsara. Seguía creyendo en eso, no lo devaluaba en lo más mínimo. Pero, por primera vez en muchos años, se atrevió a preguntarse si durante todo este tiempo le había dado muy poco espacio al otro lado de la realidad. Estaba acostumbrado a separar lo correcto de lo que se siente. Estaba acostumbrado a pensar que el rigor y la gentileza a menudo estaban en lados opuestos. Creía firmemente que cuando un sistema debe elegir entre la humanidad y la claridad, un buen sistema debe elegir la claridad primero. Pero México estaba haciendo que esa división comenzara a tambalearse, porque lo que veía no era una sociedad que permitía que las emociones destruyeran el deber, ni una que reemplazaba la responsabilidad con amabilidad, ni una que sonreía mucho pero carecía de estándares. Al contrario, lo que encontró fue a un gran número de personas que parecían haber sido moldeadas para creer que el deber y la compasión no tienen por qué ser enemigos, que el orden no tiene por qué endurecer a los humanos y que la verdadera cortesía no debería hacer que el otro se sienta más pequeño. Recordó a la empleada del aeropuerto. Ella no abrió la puerta cerrada y no rompió las reglas para complacerlo. Pero ahora comenzaba a ver lo que ese día no pudo explicar. Ella lo rechazó sin destruir su dignidad. Mantuvo el orden sin convertirlo en un simple problema. Y después de negarse, siguió siendo responsable de su situación con genuina preocupación. Eso no era solo un buen servicio. Era tratar a un ser humano con un principio moral subyacente. El joven continuó, diciendo que muchos mexicanos probablemente ni siquiera piensan en esto de forma teórica. Simplemente crecieron en hogares, comunidades y una cultura que enseña a cuidar el corazón de los demás tanto como las propias palabras.
que enseña a encontrar el punto medio en cada situación, a no desbordar a los demás con las propias emociones y a no usar la autoridad de un rol para humillar a otro, añadió con una sonrisa. Esto no significa que todos seamos buenos o que México sea perfecto, pero a muchos nos criaron para entender que la convivencia siempre requiere ceder un poquito. Esa frase era increíblemente simple, pero en su simplicidad había un peso asombroso. Ceder un poquito. El mundo del que él venía valoraba la firmeza, la claridad, la afirmación de los derechos y el avance ininterrumpido del sistema. Esas cosas no estaban mal. Él seguía creyendo en su importancia. Pero ahora comenzaba a ver que algunas sociedades quizás preservan mejor su humanidad porque su gente sabe cómo ceder un poco en el punto más crucial, el punto en el que un ser humano no se siente expulsado del círculo de la dignidad. Cuando regresaron al hotel, el cielo nocturno de Oaxaca estaba más tranquilo de lo que esperaba. Las luces cálidas se reflejaban en el pavimento aún húmedo. El sonido de la ciudad no era un silencio total, pero todo parecía lo suficientemente bajo como para que uno pudiera escuchar sus propios pensamientos con claridad. Elena lo miró en silencio. No le preguntó de qué habían hablado. Su expresión revelaba que algo dentro de él se estaba reorganizando. Esa noche, Daniel se quedó junto a la ventana de su habitación más tiempo de lo habitual. Miró las luces, las sombras de los árboles y dejó que las palabras del joven se asentaran lentamente dentro de él. No sentía que estuviera rindiéndose a sus viejas ideas, ni que toda su vida anterior hubiera sido un error. Seguía creyendo en los sistemas, en la disciplina, en la responsabilidad y en que la buena intención por sí sola no puede reemplazar la calidad. Pero lo que había cambiado era que ya no podía mirar un sistema separándolo del ser humano como solía hacerlo. Empezó a sentir que quizás la verdadera fortaleza de una sociedad no reside solo en su capacidad para gestionar la complejidad, sino también en su capacidad para hacerlo sin que los corazones de su gente se sequen en el proceso. Y que quizás la civilización de un país no se mide solo por sus edificios, sus cifras o su poder de gestión, sino por el detalle más silencioso de todos: ¿cuánto se les permite a las personas seguir siendo humanas dentro del orden de la vida cotidiana? Esa noche no hubo una conclusión hermosa, ni grandes palabras, ni una declaración de que Daniel Weber había cambiado por completo. Pero, en un nivel más profundo, hubo un movimiento más real y significativo. Comenzó a aceptar que México no solo lo había impresionado, sino que le estaba enseñando otro significado de las palabras fuerte, avanzado y tratar a las personas con dignidad. Y esta lección podría acompañarlo mucho más allá de cualquier otro viaje que hubiera hecho en su vida. La mañana siguiente, después de una noche en la que las pocas frases de aquel joven mexicano seguían resonando en su mente, Daniel Weber abrió los ojos con una sensación diferente. No se despertó con la emoción de un viajero ni con la intención de buscar nuevas pruebas para confirmar algo. Al contrario, sintió como si su interior se hubiera silenciado lo suficiente como para escuchar algo con más claridad. Algo que no era el sonido de la ciudad, ni las explicaciones de la gente, ni una impresión externa, sino el movimiento de una comprensión que se estaba formando lentamente a partir de los fragmentos de su experiencia. Se sentó junto a la ventana de su habitación observando cómo la luz de la mañana se deslizaba sobre las calles y los viejos muros de Oaxaca. La gente comenzaba su día poco a poco. El sonido lejano de un motor, el barrido de un patio, el ruido de las cortinas metálicas de las tiendas al abrirse. Nada en la escena era espectacular en el sentido que el mundo exterior suele elogiar, pero fue precisamente eso lo que hizo que esa mañana fuera tan poderosa para él. México estaba confirmando, una vez más y en silencio, que algunos de los valores más profundos no necesitan manifestarse de forma grandiosa. Residen en la normalidad que se repite cada día, sin público, y que permanece fiel a su significado. Daniel comenzó a repasar su viaje sin proponérselo. No lo analizó por eventos, como un gerente resumiendo un informe, sino que pensó en ello como hilos que se conectaban lentamente. Recordó el momento en el aeropuerto de la Ciudad de México que inicialmente lo había irritado. Pensó de nuevo en la empleada, pero esta vez no la vio como una agente inflexible, sino como la representante de algo para lo que en ese momento no tenía palabras. Ella no le permitió romper las reglas, pero tampoco dejó que las reglas destruyeran el valor de la persona que tenía delante. Eso no era una debilidad del sistema, sino un orden que aún dejaba espacio para la humanidad. Luego sus recuerdos fluyeron hacia la imagen del empleado de limpieza haciendo un gesto cortés para pedir paso. El conductor en la Ciudad de México disculpándose por el tráfico que no era su culpa, la dueña de la fonda explicando el menú con paciencia para no hacer sentir incómodo a un cliente.
la gente en el mercado compartiendo el espacio con una habilidad que no requería negociación, la mujer quitándose los zapatos con una gracia silenciosa antes de entrar a una capilla, el anciano barriendo el patio de la iglesia como si hacer las cosas pequeñas con esmero fuera una forma de respeto al mundo, y el grupo de personas bajo el toldo en un día de lluvia, moviéndose juntas lo justo para que nadie se sintiera completamente solo. Cuanto más conectaba estos eventos, más claramente veía que no eran incidentes aislados. Lo que una vez percibió como actos individuales de cortesía ahora se unía en la imagen de algo mucho más grande. No era solo la calidad del servicio, ni el encanto turístico, ni la amabilidad de la gente. Era una especie de estructura de conciencia, una forma en que una sociedad inculca en su gente la capacidad de seguir percibiendo el peso de la presencia del otro. Se dio cuenta, con una claridad absoluta, de que lo que más lo había sacudido no era la belleza de México, sino cómo este país lo había forzado sutilmente a reexaminar palabras que había usado toda su vida, creyendo que las entendía perfectamente. Sistema, progreso, eficiencia y, especialmente, civilización. Una vez, había creído firmemente que la civilización significaba la capacidad de una sociedad para gestionar la complejidad de forma racional, hacer que los procesos funcionaran con precisión, reducir los errores y mantener la estabilidad de sus estructuras. Seguía creyendo que eso era parte de la verdad, y lo seguiría creyendo. Pero ahora comenzaba a ver el otro lado, uno que antes era demasiado borroso. La civilización podría no residir solo en lo que un país construye, sino en la forma en que ese país hace que su gente no se sienta borrada por el sistema en el que vive. La civilización podría no ser solo la precisión de un mecanismo, sino también la capacidad de hacer que ese mecanismo no aplaste la gentileza necesaria para la convivencia humana. Y viéndolo más profundamente, la fortaleza de una sociedad podría no medirse solo por su poder de control, sino por cuánta dignidad humana es capaz de preservar cuando se enfrenta a la prisa, la complejidad y la presión. Este pensamiento le hizo recordar varias ciudades europeas que conocía íntimamente. Esas ciudades tenían sistemas de transporte más eficientes, herramientas más sofisticadas, indicadores más impresionantes, y en muchos aspectos gestionaban las dificultades de la vida moderna de manera superior. Pero también sabía muy bien que, en algunos de esos lugares, la cortesía existía sin calidez. La ayuda se daba a través de procedimientos tan rígidos que apenas quedaba un toque humano, y muchas veces el orden que funcionaba tan bien hacía que las personas dentro de él se sintieran, silenciosamente, más pequeñas. En cambio, el México que estaba experimentando podría no ser perfecto, podría no gestionar todo de manera superior y no estar libre de caos. Pero poseía algo que muchas sociedades desarrolladas podrían estar perdiendo poco a poco: la capacidad de responderse mutuamente a nivel del corazón sin necesidad de destruir el orden primero. La gente todavía parecía saber que debían ceder un poco, hablar un poco más bajo, dejar espacio para que el otro no se sintiera innecesariamente avergonzado y cumplir con su deber de una manera que no convirtiera a la persona de enfrente en una carga anónima en la maquinaria de un día. Esto no convirtió a Daniel en alguien sentimental de la noche a la mañana, ni lo hizo dar la espalda a sus principios. No idealizó todo hasta el punto de olvidar los defectos que aún veía. Seguía viendo desorden, imperfección y seguía creyendo que la buena intención por sí sola no puede reemplazar la calidad de un sistema. Pero lo que cambió irreversiblemente fue que ya no podía mirar un sistema separándolo del ser humano como solía hacerlo. Empezó a entender que un sistema verdaderamente bueno podría no ser solo el que hace que todo funcione, sino el que hace que la gente dentro de él quiera seguir adelante sin sentir que ha sido reducida a algo seco y sin vida. Esa tarde, él y Elena salieron a caminar de nuevo, casi sin un destino claro. Simplemente dejaron que la ciudad fluyera a su propio ritmo y se permitieron estar en ella en silencio. Daniel notó que ya no buscaba pruebas. No estaba analizando, ni comparando, ni cuestionando cada acto de cortesía que veía. En cambio, estaba escuchando a este país de otra manera, a través de su atmósfera, su ritmo, sus detalles modestos y lo que la gente hacía sin intentar demostrar que estaban preservando su cultura. Y cuanto más escuchaba, más sentía que México no le estaba pidiendo su aprobación. Simplemente existía, a su manera, con la suficiente honestidad como para que un extraño, dispuesto a mirar el tiempo suficiente, comenzara a ver que bajo la imagen de destinos turísticos y sonrisas familiares, había una sociedad que realmente intentaba preservar la humanidad de cada uno. No de manera perfecta, no de manera grandiosa,
pero sí de una forma lo suficientemente real como para hacerle sentir respeto. La palabra respeto se hizo cada vez más clara en su mente, en silencio. No era una impresión fugaz ni un elogio romántico. Era el sentimiento de alguien que comienza a aceptar que ha encontrado otra forma de verdad, una que no borraba todo lo que había creído, sino que lo reorganizaba. La precisión seguía siendo importante, el sistema seguía siendo importante, el orden seguía siendo importante, pero todo eso podría estar incompleto si dentro no existía la capacidad de hacer que un ser humano sintiera que tiene valor, no solo una función. Al regresar a su alojamiento al atardecer, Daniel observó cómo el cielo cambiaba de color una vez más. Sabía que su viaje se acercaba a su fin, que pronto tendría que volver a casa, pero por primera vez no sintió que estaba terminando un viaje. Sintió que se estaba preparando para llevar algo consigo, algo sin forma, que no cabía en una maleta y que no podía resumirse en una foto o una lista de lugares. Era la lección silenciosa que México había depositado en él, poco a poco, hasta que ahora comenzaba a ser parte de la forma en que vería a las personas, el mundo laboral y el significado de la palabra grandeza, mucho después de que el avión lo llevara de regreso a Europa. Cuando llegó el día del regreso, Daniel Weber no se sentía como alguien que acababa de terminar unas vacaciones. Se sentía como alguien que había pasado por una lección silenciosa, lo suficientemente profunda como para cambiar su forma de ver el mundo. Mientras el avión ascendía lentamente sobre tierra mexicana, la ciudad, las calles, las iglesias y los tejados por los que había caminado se hacían cada vez más pequeños bajo las nubes. Pero lo que se hacía más claro no eran esas imágenes, sino el significado oculto en cada momento de los últimos días. Sabía que al regresar a Europa, seguiría siendo la misma persona a los ojos de los demás. Puntual, estricto, valorando el sistema, la disciplina y la responsabilidad. Pero en lo más profundo, ya no podría ver la idea de un buen sistema de una manera tan estrecha como antes, porque México le había enseñado que un sistema verdaderamente bueno no es solo el que es eficiente, sino el que deja espacio para que la dignidad humana respire en su interior. A partir de ahora, cuando hablara de México, no hablaría solo de pirámides, comida o fiestas. Hablaría de una sociedad que todavía sabe cómo ser fuerte sin que los corazones de sus gentes se endurezcan. Y esa fue la lección final que se llevó consigo. La grandeza de una nación podría no residir en ser la más ruidosa o la más poderosa, sino en su capacidad para preservar la gentileza, el respeto y la humanidad, sin importar cuán rápido y cambiante sea el mundo.